Día Inge. Hola, ¿todo bien? ¿Está viendo la pantalla, chicos? A ver, por favor, confirme. Sí, se ve Inge. Ya. A ver, chicos, hemos terminado en realidad la ecuación del plano. Lo último que vimos fue la parte de ecuación de los planos incompletos, ¿de acuerdo? Entonces, esa está ahí en realidad la parte de lo que corresponde a la geometría analítica, que básicamente hemos visto dos conceptos, ¿no? El de la ecuación de la recta y ecuación del plano, ¿no? En su diversidad de ecuaciones, tanto vectorial como la parte de las ecuaciones clásicas, ¿no? Las que no se utilizaban vectores. Con esos dos conceptos, chicos, vamos a ver lo que es la parte de superficies, que es en realidad lo que nos interesa. Pero esta parte de superficies están muy relacionadas con lo que usted ha hecho en el plano, con la circunferencia, parábola, elipse, todas sus características. Eso lo vamos a ver acá. Pero hay que hacer una pequeña introducción teórica, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a poner como título la parte del capítulo 3, que es superficies, ¿ya? Si va a tener algún inconveniente, algo con la pantalla o con la voz, chicos, inmediatamente me comunica. Después, en cualquier momento, al igual que en las clases, chicos, te puede cortar y preguntar de forma directa. No hay ningún problema para que yo pueda aclarar tal vez algo que no se ha entendido o los conceptos, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? A ver, superficies. Lo único que tiene que tener en mente, chicos, es de que estamos en el espacio, entonces siempre ya de aquí para adelante vamos a tener siempre la variable z más, ¿no? Fuera del x y y, añadimos la variable z, pero también vamos a ver de que hay ecuaciones en que no necesariamente deben tener las tres variables para que sea superficie, ¿no? Una prueba es la ecuación del plano, por ejemplo, chicos, en la ecuación del plano no necesariamente tiene las tres variables, ¿no? Puede tener una, dos o las tres, ¿no? Enseguida yo le hago de acuerdo esa situación, ¿ya? A ver, entonces, una superficie podemos definir de forma global, ¿ya? Como es una ecuación algebraica, en tres variables. Esto, chicos. A ver, una superficie es el conjunto de la terna X, Y, Z. Que está en el campo de los reales. Tres variables, chicos, en el espacio, ¿no?
tal que fx y z igual a 0. Ahí está. Es una definición bastante global donde, a ver, acá se lo aclaro. Está f x y z es la ecuación algebraica. Ahora, no todas las ecuaciones, chicos, representan una superficie. Hay ecuaciones algebraicas en las que no representa ningún lugar geométrico. ¿Ya? A ver, yo lo voy a hacer de acuerdo con lo siguiente, miren. Si tuviera la siguiente ecuación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 9 igual a 0. A ver, ¿qué puede concluir? A ver, analice un poquito esa ecuación. Si usted ve, mire, x cuadrado es un número positivo, y cuadrado es otro número positivo, z cuadrado es número positivo, y el 9 es número positivo. Eso implica que la ecuación de la parte izquierda, chicos, jamás va a ser 0, ¿no? Nunca va a ser 0. O sea, esta ecuación, chicos, no representa un lugar geométrico en el campo de los números reales. ¿Está bien? A eso me refería cuando le comentaba de que no toda ecuación algebraica en tres variables representa una superficie. Esta, por ejemplo, no representa una superficie, pero suficiente que yo, chicos, escriba esta ecuación de la siguiente forma. Ahí ya, ¿verdad? Para algunos valores de x y z, con seguridad le va a dar 0, ¿verdad? Porque ahí ya no es más 9, sino es menos 9. Y esto le debe hacer recuerdo, chicos, miren. Puedo colocar igual a 9. Sin el z, chicos, eso es una circunferencia, ¿verdad? Es una circunferencia de radio 3 en el plano. Pero añadiendo la variable z, esto se convierte en una esfera. ¿Ya? Esas cositas vamos a analizar, chicos, ¿ya? Para que cuando usted haga las partes de aplicativo, cuando estemos haciendo aplicaciones de derivadas, aplicaciones de integrales, chicos, vamos a utilizar bastante las ecuaciones de las superficies, ¿ya? ¿Estamos? Sí, que quede claro entonces, ¿ya? No toda ecuación algebraica representa una superficie. Ahora, lo que le comentaba también, chicos, a ver, no es necesario que tenga las tres variables. Y le explico. Mire, y podemos tomar una ecuación, a ver.
x igual 5, así. En el campo de los reales. O sea, en el eje de menos infinito a más infinito. ¿Qué es esto, chicos? Un punto, ¿no? Un punto. Que estamos simplemente en el eje real. Y esto es x igual 5. ¿No? Entonces, es un punto. ¿Qué pasa si sigo tomando x igual 5? Pero ya no en el campo de los reales, sino en el campo R2, o sea, en el sistema cartesiano x-y. Disculpen. Ya no sería un punto, ¿verdad? ¿Qué es, chicos? Es una recta vertical, ¿verdad? Si usted grafica en el plano x-y, este x igual 5 representa una recta vertical, ¿no? Esto es recta vertical o, dicho de otra forma, perpendicular al eje X, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Esta debió graficar muchas veces cuando he hecho geometría analítica, ¿no? Pero también podemos decir, chicos, mire, la misma ecuación, pero a lo que nos interesa, en el espacio. Toda recta en el plano se convierte en plano en el espacio, ¿no? La ecuación del plano. Pero acá, a ver, recuerda, chicos, cuando hemos hecho ecuaciones de planos incompletos, con seguridad hemos escrito x igual a k, y que representa un plano, ¿verdad? Esta es un plano perpendicular al eje x. Mire la relación con geometría analítica en el plano. O sea, fíjese, la misma ecuación, pero diferentes interpretaciones para respecto a qué sistema está utilizando, ¿no? Si es en las rectas real simplemente, o en R2 en el plano, o en su defecto el del espacio, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Hay otras, chicos, a ver, que es también que vamos a usar bastante. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. En R3 se denomina cilindro. Esto lo vamos a graficar todo, chicos, porque es lo que más se utiliza en la parte de aplicaciones. En R3 es un cilindro. En R2 es una circunferencia, ¿no? ¿Está bien? A ver, dos cosas que tiene que anotarse. En el plano XY, usted grafica curvas. Para cada valor de X existe un valor de Y. O sea,
todo lo que usted grafica en el plano XY, chicos, se denominan curvas. En el espacio, toda gráfica se denomina superficie, porque ya tiene 3 dimensiones. Si usted quiere, ancho, largo y alto. No, 3 valores. Si en alguna de estas 3 dimensiones es 0, sigue siendo superficie, ¿no? Ahí lo he mostrado con la ecuación de x igual a 5. ¿Ya? Ahora hay algunos conceptos básicos para dibujar la superficie, chicos. Como a ver, recuerda las intersecciones con el eje X, con el eje Y, en este caso con el eje Z, si es simétrico respecto al eje X, al Y o Z, chicos. Entonces, cositas las vamos a mencionar, pero hay 2 conceptos básicos que usted utiliza para justificar el gráfico de una superficie. Porque si usted agarra la ecuación, lo mete a su maquinita, inmediatamente sale la gráfica, ¿sí o no? Agarra la ecuación, lo mete a su graficadora, inmediatamente sale la gráfica. ¿Por qué tiene esa forma, esa gráfica? Eso es lo que a usted le debe interesar como parte teórica. ¿Por qué esta ecuación tiene este tipo de gráfica? Usted lo tiene en su máquina y eso sería lo que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón para que esta ecuación tenga esta forma de gráfica? Entonces, ahí le ayuda a la parte teórica y le dice cómo son las diferentes gráficas, simplemente utilizando un concepto muy simple que se denomina traza. A ver. Traza. Representa la curva de intersección de la superficie con los planos coordenados. ¿Cuántos planos coordenados existen? 3, ¿verdad? El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Entonces, si queremos que se intercepte con el plano XY, hay que hacer Z0, ¿no? Y lo mismo con los otros planos, ¿verdad? Hacer X0, Y0, Z0 nos va a dar la curva de intersección de los planos o de la superficie con cada uno de los planos coordenados, ¿ya? Ya, chicos, entonces hay 3 curvas, ¿ya? Y se lo voy a ir anotando. La primera Z igual 0. Entonces,
es la intersección con el plano X, Y, ¿verdad? Con el plano X. ¿Esto qué significa? Que la función algebraica es de la forma X, Y, 0. Anótese. Curva de intersección de la superficie con el plano XY. ¿Está bien? B, Y igual 0. Entonces es el plano XZ. La ecuación será 0, Z. Esta es la curva de intersección de la superficie con el plano XZ. Y la última, chicos, 0, ¿no? X0 es intersección con el plano YZ. 0, YZ. Ahí está, chicos. Las tres curvas de intersección con los tres plános coordenados, ¿no? Existe otro concepto, chicos, que se denomina planos paralelos. A ver, también es una intersección, chicos, ¿ya? Es la curva de intersección. A ver, se lo anoto. Se presenta la curva de intersección de la superficie con, esto es lo interesante, con planos paralelos a los planos coordenados. Ahí está. Curva de intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, existen tres planos paralelos también, entonces, ¿no? Planos paralelos al plano XY, planos paralelos al plano XZ y planos paralelos al plano Y y Z. ¿Está bien? A ver, podemos hacer, chicos.
para que no haya dudas a qué me refiero. Esta, por ejemplo. X, Y, Z. Voy a dibujar un plano paralelo al plano XZ. Esto es 90. Y igual a una constante, ¿recuerda? Y igual a 5, y igual a 10 son planos perpendiculares al eje Y. Y si es perpendicular al eje Y, chicos, es paralelo al plano XZ, a la pared que está a su lado izquierdo, ¿no? Entonces, así como dibujó ese plano paralelo al plano XZ, usted puede dibujar otro plano paralelo al piso, que sería Z igual acá, y otro paralelo a su pantalla, ¿no? X igual acá. Entonces, hay 3 planos paralelos. Entonces, ¿cómo serían sus ecuaciones? A ver, esa parte que hemos hecho ABC en las trazas, aquí también tendríamos que hacer ABC, porque son 3 planos paralelos, ¿ya? A ver, chicos. Entonces, ya no es Z igual 0, sino Z igual K. Z igual K. Está, es paralelo al plano XZ, perdón, XY, al piso, ¿verdad? Entonces, la ecuación algebraica sería X, Y y K. Mire, es eso lo único que varía con lo anterior. En el anterior solamente traza, chicos, era Z igual 0, nada más varía. A ver, ve cómo sería. Y igual K, paralelo al plano Z, XZ. Entonces, la función es X, K, Z. Y la última sería X igual K. Que esta sería paralelo a la pantalla, ¿no? Y es Z. Y su ecuación algebraica sería K, Y, Z. ¿Estamos, chicos? Estos son los 2 conceptos básicos, chicos. Con estos 2 conceptos usted va a tener el por qué la ecuación algebraica tiene una forma determinada en su gráfica, ¿ya?
A ver, vamos a dar algunos ejemplos, chicos, pero vamos a dar el concepto previamente. ¿Qué es una superficie cuádrica? ¿Ya? Ya aquí ya vamos a entrar a lo que usted ya conoce, ¿no? Circunferencia, parábola, pero nosotros vamos a tener con otros nombres porque va a ser en el espacio. Es toda ecuación polinómica de segundo grado en tres variables. En geometría analítica plana, chicos, si ustedes recuerdan, por eso le decía, es ecuación polinómica de segundo grado en dos variables, ¿no? Acá en tres variables. Entonces la ecuación es esta, ¿no? Recuerda, hemos hecho en la pizarra inclusive, chicos. A ver. Cero. Ese es el desarrollo de un binomio de segundo grado en tres variables, ¿no? Y aquí es lo que, si usted anula Z, es lo que ha visto en geometría analítica plana. Analizando los coeficientes, si las primeras tres constantes son iguales y del mismo signo, es una esfera. ¿Ya? Esfera, paraboloide, elipsoide, etc. Entonces, esta clasificación, chicos, ¿sabes? La esfera. ¿Sí? Esa es una esfera cuyo centro está en el origen y cuyo radio es R, ¿no? Elipsoide.
Como chicos recuerdan, ¿no? La elipse. Ahora aquí, elipsoide. El hiperboloide. En el hiperboloide, chicos, hay dos casos. Se denomina hiperboloide de una hoja o dos hojas. ¿Ya? De esta forma. A ver si anotemos. De una hoja. Petito. Tiene que haber un signo negativo, ¿verdad? Para que sea hiperboloide. Esta es la de una hoja. La de dos hojas, chicos, es cuando existe dos signos negativos. Dos hojas. Ahí está, chicos. A ver, esfera, elipsoide, hiperboloide, paraboloide. Ahí está. A ver, mentalmente anule y es una parábola, ¿verdad? En dos variables es una parábola. En tres variables, paraboloide. ¿Sí? Puede anotar entre paréntesis, esto también se conoce como el paraboloide elíptico. Elíptico, chicos. A ver, eso lo voy a anotar acá. Y hay otro paraboloide hiperbólico.
hiperbólico. Que difiere simplemente en el signo, chicos. Ahí. Pero las gráficas son totalmente diferentes. Y hay una más, chicos, como es suficiente, que se conoce como el cono elíptico. El cono elíptico. Y tiene esta forma. Esas son, chicos. ¿Ya? Tiene que hacerse un pequeño formulario de cómo son las gráficas, cómo son las ecuaciones. No es necesario que se aprenda de memoria, pero lo único que tiene que saber de forma clara, por ejemplo, acá, ver, aclaro con esto. Un paraboloide. Mire, z no está elevado al cuadrado y siempre la parábola contiene a la variable que no está elevada al cuadrado, ¿recuerda? Entonces es un paraboloide respecto al eje z. Si en lugar de z hubiera puesto x sin elevar al cuadrado, es un paraboloide respecto al eje x, ¿no? En el elipsoide, chicos, en el elipsoide, ¿cómo grafico una elipse? Se fija el mayor denominador, ¿de acuerdo? El mayor denominador contiene a ese eje la gráfica de la elipse. Acá lo mismo. Acá usted va a tener que identificar cuál es mayor, A, B, C. Si C es mayor, entonces este elipsoide está respecto al eje Z. Así, lo que usted ha aprendido en el plano, chicos, se cumple para el espacio. A ver, analizamos un poquito la traza con un ejemplo. ¿Eh? Graficar la esfera, que es la más simple. ¿Ya? Graficar la esfera. Eso es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual l cuadrado. Las trazas, chicos. Existen tres trazas. La primera. Z igual 0, ¿verdad?
Entonces, se convierte la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Ahí está. ¿Qué le está diciendo, chicos? Que con el plano XY, la curva de intersección de la esfera con el plano XY es una circunferencia, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado es una circunferencia. Vamos con la otra. Y igual 0. Entonces, x cuadrado y es 0, z cuadrado igual r cuadrado. Mire, sigue siendo circunferencia. ¿Sí? Sigue siendo circunferencia en el plano XZ. ¿No? Y la última es x igual 0, ¿no? X0, entonces queda con y cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado. Bueno. También circunferencia, ¿no? Las intersecciones, chicos, las intersecciones de las superficies con los tres planos coordenados para la esfera es una esfera. Esa curva de intersección es una esfera. ¿Está bien? Trazas los planos paralelos, a ver, chicos. Vamos con los tres. ¿Y aquí en qué varía? Z no es 0, sino Z es igual a K, ¿no? K. Entonces, la ecuación esta, ¿no? Esta, la ecuación de la esfera. Es x cuadrado más y cuadrado más k elevado al cuadrado igual cuadrado. ¿Qué es esto, chicos? Mire, a ver. Puedo escribir de esta forma. X cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado menos k elevado al cuadrado. Chicos, eso lo que está entre paréntesis es un número, ¿no? Porque r es un número, k es un número. Entonces, es una circunferencia. ¿Sí o no? Es una circunferencia. Pero como k puede tomar varios valores, entonces será familia de circunferencia. Porque k puede tomar cualquier valor. A ver, bueno, las otras son repetidas, cambiado las variables simplemente, ¿no? Y igual a k implica x cuadrado, k elevado al cuadrado, z cuadrado y r cuadrado. Chicos, nuevamente k al segundo miembro, nuevamente es una familia de circunferencias, ¿no? Anótese, es familia de circunferencias. Y la última sería x igual k
sería k elevado al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, igual r cuadrado. Sí, nuevamente, familia de circunferencias, ¿no? ¿Está bien? A ver, chicos, ¿tienen dudas o no? ¿Todo está claro? A ver, ¿cómo sería la gráfica? Va. X, Y, Z. Ajá. Esto es de radio R, ¿no? Más R, menos R, más R, menos R, ¿verdad? A ver, vaya fijándose la traza, el inciso A, chicos. Indíqueme de qué color es la traza con el plano X, Y, con 0. Luego, ¿de qué color está la traza con Y igual 0? Que es el plano XZ. Y la traza con X0, que es respecto al plano YZ, ¿no? A ver, chicos. Mira, a ver si fija el cursor. Si hacemos Z igual a 0, desaparece el eje vertical y nos quedamos en el piso. Entonces la traza es el de color rojo.
¿verdad? Es el de color rojo. Es una circunferencia que está pintada de color rojo, ¿no? Con y igual a 0, a ver, mire, imaginariamente haga desaparecer el eje y se queda con la traza que es el círculo de color verde, que también es una circunferencia, ¿verdad? Y el x igual 0, chicos, lo último, a ver, es el eje que está en su frente, y usted se queda con la pizarra, que es el plano y es z, ¿no? Y también es una circunferencia que está de negro, ¿sí? La circunferencia de negro. Esos son los tres planos. Los tres planos son estos, chicos. Lo otro, chicos, lo otro, a ver, z igual acá, esta. Con los planos paralelos, ¿cómo tendríamos que dibujar? A ver, voy a hacerlo. ¿Qué es z igual acá? Es un plano perpendicular al eje z. ¿Sí? Entonces, ese plano corta la esfera, ¿verdad? Lo corta la esfera y, chicos, va a disculpar. Ahí está. Eso es lo que está parte achurada, chicos. Esto es z igual k. ¿Ya? Z igual k. Y que evidentemente, como usted lo puede ver, o por favor se imagine un poquito, es una circunferencia, ¿no? Y además, a ver, usted agarra una pelota de fútbol, lo corta de donde sea, toda la vida, la parte cortada, el borde va a seguir siendo un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Acá, chicos, hay con z igual a k, puede hacer con y igual a k, y en su frente, que es un poco más complicado dibujar, x igual a k, ¿no? También le va a representar un círculo, ¿no? La intersección de z igual a k con la superficie es un círculo de radio r, o circunferencia de radio r, ¿no? ¿Está bien, chicos? A ver, ¿algún comentario? ¿Está todo claro ya? A ver, ay, disculpen. ¿Está viendo el texto en la pantalla, chicos? Hola. Sí, Inge, se ve. ¿Se ven? Ya, Sí, gracias. Dime. Ya, gracias. Aquí está la parte de super. Este es el texto que lo he pasado, chicos. Evidentemente, tal vez en los ejercicios hay algunos errores de typeo simplemente, ¿ya? Pero está lo más claro posible. Mire, lo que le he comentado está aquí, con más detalle, evidentemente. No todo lo que escribo en la pizarra, chicos, está lo que está en el libro, no es complicado. Pero sí, lo que le comento, hablo en clases, es la interpretación de lo que está en el texto. Aquí, mire, en el trazado de superficies, aquí lo he puesto, lo he analizado, las intersecciones, eso no lo he comentado, porque eso ya se sabe, ¿no? Las intersecciones con los ejes.
Acá están las trazas. Las trazas respecto a los tres planos, x, y, x, z, y aquí debe estar el otro, acá está, y z. Cuando son simétricos, y las secciones transversales o planos paralelos, acá está, ¿no? Y cómo son las ecuaciones. Hay una pequeña clasificación de las superficies que lo hemos hecho directamente con superficies cuádricas, chicos. Y ahí están lo que es la esfera. Ahí está, chicos, miren. Ahí la parte punteada, las trazas. ¿Sí? Y ahí está todo explicado. A ver, mire, ahí está la aquí está el elipsoide. Ahí están las trazas. Paraboloide. El paraboloide hiperbólico. Es el paraboloide elíptico. Acá está, ¿no? Lo que le dije, añádalo, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico y el cono elíptico. Todas las gráficas, chicos, están analizadas con sus trazas, con sus respectivas trazas. O sea, dele una leidita. No sé si ya tienen el texto, pero el texto lo tiene ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Estas gráficas, chicos, usted puede conseguir en cualquier texto de cálculo 2, así tal vez en formas resumidas, inclusive a colores, etcétera, para que lo tengan en mente. Y memorizar, porque se va a utilizar bastante en la parte de aplicaciones. ¿Ha entendido, chicos? A ver, el lunes, yo creo que un ejemplo más vamos a hacer, pero la clase va a ser presencial. Y ha habido ahí muchas observaciones, parece que hay una reunión ya con las máximas autoridades donde van a decidir, que yo sepa, que las clases van a volver nomás a ser presenciales, con algunas excepciones, ¿ya? Con algunas excepciones. Por ejemplo, laboratorios no pueden ser virtual, ¿no? Ahí van a obligar a que sean presencial, pero algunas materias sí. Hay situaciones en las que yo entiendo de que ya todos disponen a veces de Wi-Fi en su casa, pero también hay que ser un poquito empáticos. Hay compañeros que viven lejos, la señal no es nítida o la situación económica no hace posible de que puedan tener el Wi-Fi en su domicilio. Los megas en los celulares no es nada barato. Entonces, un poquito empático. Yo no me hago problema en dar virtual o presencial, ¿no? Pero entendiendo los problemas, pareciera nomás que el presencial es mucho mejor. Ojalá que el problema del transporte se solucione, ¿no? Que es eso lo que está perjudicando, ¿no? Pero hay el paralelismo, chicos. Los colegios están pasando normal. Los chiquitos de la escuela están yendo a la escuela, ¿no? Entonces, tal vez un poquito de sacrificio podemos ser o presencial, pero que dependa de la reunión que tengan las autoridades, ¿ya? Chicos, les rogaría, pero entonces el lunes que sea presencial, por favor, ¿ya? Cualquier situación me comenten en el grupo. O a mi número. ¿Alguna consulta, chicos? ¿O todo está claro? Hasta la próxima clase.